Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de ciencia ficción en el que la verdad es que ha sido flojillo, salvo el puesto número 1, los demás han tenido todos 3 estrellas, así que bueno. De todas formas, es bueno que os traiga todo lo que he leído del género, también pues para que valoréis si os puede gustar a vosotros o no, a pesar de que para mí haya sido 3 estrellas. Y bueno, voy a empezar por el puesto número 5 con una novela que le he dado 3 estrellas, pero estarían entre 2,5 y 3. Y es, una decepción, la decepción de estas últimas semanas de las lecturas de ciencia ficción, y se trata de Los empleados de Olga Raun. Los empleados es una novela de ciencia ficción de 144 páginas publicada en 2018 en la que la premisa es que en una nave espacial, la nave espacial 6000, se encuentra muy lejos de la Tierra frente a un planeta que está fuera del sistema solar. De este planeta han extraído unos objetos que son medio vegetales, medio animales, y los han subido a la nave. Pues a partir del momento en el que los suben a la nave estos objetos, los van distribuyendo por una serie de salas, y en cada una de las salas introducen a un tripulante, sea bien humano o sea bien un humanoide o un androide. Entonces, en cada uno de estos tripulantes que tienen que estar cerca de esos objetos, el influjo de esos objetos desencadenará una reacción muy diferente. Para los humanos, por ejemplo, los humanos irán perdiendo la humanidad, irán perdiendo las ganas de vivir, cada día estarán más tristes, empezarán a cuestionarse cosas trascendentales, existenciales, y tendrán muchísima nostalgia por volver a la Tierra. Sin embargo, para los humanoides, para los androides, al contrario, empezarán a partir de ese momento a cuestionarse si ellos realmente son humanos o no son humanos. Es decir, que unos buscarán la humanidad y los otros se deshumanizarán. Es decir, que lo que es el efecto es muy diferente. Como veis, la premisa está muy bien, está muy interesante. De hecho, es una novela de ciencia ficción dura. Sin embargo, y es la parte que no me ha gustado nada, es que salvo las 10 últimas páginas donde más o menos sabes de qué va, el resto desde el principio vas perdido, no sabes de qué va esto. De hecho, en lugar de capítulos se distribuye en testimonios que no te explica si es de un androide o es de un humano. Es decir, todo lo tienes que ir sacando tú sobre la marcha, ¿no? A medida que vas leyendo el texto, vas un poco ahí imaginándote lo que está ocurriendo, pero claro, vas perdido 132 páginas hasta que llegas a las últimas 10, y ahí más o menos te dicen que todo se trata de un experimento, que esto, que lo otro, en fin. El caso es que no me ha gustado nada, ya os digo. De todas formas, le he dejado en 3 estrellas porque tengo que reconocer que la escritora escribe muy bien, y que quizá en una segunda o una tercera lectura, ahora sabiendo más o menos de qué va, le puedes sacar algo más que a lo mejor no has visto, porque claro, como no te ha explicado nada, te lo ha explicado al final. Es como si coges el primer y el segundo capítulo y les pones al final, y el resto lo tienes que ir inventando tú, ¿no? Lo tienes que ir descubriendo tú. Pues bueno, a mí me ha costado mucho y estoy acostumbrado a leer ciencia ficción, pero ya os digo que creo que esta escritora ha escrito para ella, no ha escrito para los demás. Se ha puesto ahí a escribir lo que ella sabía ya, pero luego desarrollo de personajes cero, la trama nada. Es decir, simplemente es el tema de los experimentos, los testimonios, y ya está. O sea que la verdad es que ya os digo que es muy floja, yo no la recomiendo, la verdad. Y bueno, y para el que le guste mucho la ciencia ficción dura y muy rara, muy extraña, y que quiera encontrar cosas muy filosóficas y muy trascendentales, pues que lo intente, a ver si le llama. Pero ya os digo que lo que es la historia no lo ha acercado al lector, sino que se lo ha quedado todo para ella, y ella sabrá lo que ha escrito como si hubiese sido una idea que se le ha ocurrido y se lo ha escrito para ella, pero no lo ha masticado, ni lo ha digerido, ni ha hecho no lo ha acercado al lector para nada. No ha hecho ningún intento para que
lo disfrutemos. De manera que, bueno, se nos queda a todos una sensación como que somos medio tonticos porque no hemos captado el mensaje. Así que, pues bueno, ya os digo, un 3 estrellas. Bueno, otra decepción de estas dos últimas semanas en las lecturas de ciencia ficción ha sido Encuentro en Io, que es la tercera entrega de la pentalogía de la luna helada de Brandon Q. Morris. Bueno, como sabéis, adquirí el primer y el segundo libro, me gustaron muchísimo, pero bueno, en esta tercera ya se ha desinflado, así que lo siento mucho, pero como podréis comprobar, ya no he comprado el ejemplar en papel porque no me ha traído en absoluto, y por lo tanto me voy a quedar con las dos primeras entregas. No voy a continuar la saga, esta pentalogía, porque ya, bueno, ya he cogido unos derroteros que no me gustan nada. El primero y el segundo me encantaron, me gustaron mucho, eran 4 estrellas los dos, si van, no recuerdo, y los dos eran de ciencia ficción dura, con la aplicación de la ciencia en cada paso de todo lo que iban haciendo los personajes, ¿no? Esa cosa que me encanta, que es muy parecido a lo que hace el autor Andy Weir con El Marciano, con Artemisa, con Hail Mary, esta de Proyecto Hail Mary. Es decir, son científicos que aplican la ciencia ficción, pero muchas cosas científicas, alguna cosa extra, ¿no? Así inventada, pero bueno, tienen bastante rigor científico, y a mí me gustaba mucho Brandon Q. Morris por este tema. Pero en esta tercera entrega continúa con los mismos personajes, con nuevas aventuras ahora en el satélite Io, pero coge unos derroteros diferentes, y en lugar de esta aplicación de la ciencia lo que hace es meterse en un thriller político en el que ahora los chinos son los malos, y entonces pues ya se coge unos derroteros ahí, un poco de thriller político y de conspiranoias y cosas de estas, que ya ahí ya se va lo que es la parte de ciencia. Bueno, se va lo de ciencia ficción y sobre todo lo de ciencia, ¿no? Aplicado a la ciencia ficción, que es lo que la caracteriza como ciencia ficción dura. Por lo tanto, bueno, es un thriller de los que ya podemos leer en los montoncitos esos del Carrefour, y que podemos, vamos, que eso se encuentra a kilos, los podéis comprar a kilos, y no tiene ningún valor a nivel de ciencia ficción. Entonces me da mucha lástima pues que haya cogido ese derrotero y no haya podido continuar el nivel que había iniciado con las dos primeras novelas, que podría haber sido una pentalogía maravillosa, y yo me los estaba coleccionando ahí fielmente. Pero nada, el tercero empecé a leerlo, ya os digo, en digital, para ver cómo iba la cosa. Empezó a coger unas... Luego además había una cosa que me da mucha rabia, y es que son cosas muy poco creíbles, que es que los dos personajes, Richard y Martin, empiezan, hay como una trama, ¿no? Desde la Tierra hay una trama ahí para fastidiarlos a ellos y tal, y estos con dos mensajitos encriptados empiezan a imaginarse lo que puede ser, y aciertan perfecto. O sea, son maravillosos, son súper listos el Martin y el Richard, uno desde la Tierra y el otro desde los satélites, y empiezan ahí, yo creo que esto va a ser esto, y efectivamente dan una cosa ahí súper complicada, súper una trama ahí, y nada, se lo imaginan todo y aciertan en la primera, y entonces en base a eso toman decisiones y todo va maravilloso. O sea que un pastiche, o sea, que me parece muy triste que la verdad que haya cogido este camino tan cutre este autor, que a mí me gustaba tanto. Así que, pues, bueno, lo siento mucho por este autor. Lo he dejado de todas formas en 3 estrellas, porque bueno, lo que es la primera parte, la parte que aún se mantiene en los satélites y en el tema de las sondas y la aplicación de la ciencia ficción, pues hay unas escenas al principio que están muy bien, pero ya os digo que lo que es el resto ya pierde muchísimo. Así que se acabó esta saga de la luna helada, y me quedaré con los 2 ejemplares, me haré cuenta de que era una biología y ya está. En tercer lugar, y también con 3 estrellas, os traigo Rascacielos de J.G. Ballard, que bueno, que es un gran autor de ciencia ficción, que escribió esta obra en 1975. La obra consta de 245 páginas y se desarrolla en un futuro, en un gran rascacielos, que bueno, que está hecho pues para gente adinerada más bien, ¿no? Pero bueno, de todas formas se distinguen muy bien las clases sociales según en las plantas en las que vivas. Entonces hasta la planta 10
no, hasta la 25 se considera clase baja o clase media baja, luego de la 25 a la 35 sería la clase media y de la 35 a la 40 la clase alta, ¿no? La clase más pudiente, que suelen tener pues áticos más grandes, más espaciosos, con más servicios, etcétera. El caso es que esa división de clases en ese gran edificio, en ese rascacielos de 40 pisos, pues poco a poco va a ir degenerando en un caos, en una serie de falta de respeto tanto por las instalaciones como por las personas. Los de arriba van tirando botellas para abajo y luego poco a poco los de abajo se enfadan y van tienen sus represalias, ¿no?, con respecto a los de arriba, y poco a poco se va a ir enrareciendo aquello hasta que llega un momento que es como una guerra personal, o sea, que se lo toman como algo personal, como algo que afecta al orgullo, y no llaman a nadie, ni a la policía ni a nadie, porque lo quieren solucionar entre ellos, y bueno, y se monta ahí la de Cristo, ¿no? Así que pues bueno, bien, yo me esperaba más, la verdad, esperaba más crítica social, esperaba más. Sí que es verdad que el edificio el rascacielos está dividido por clases, que ahí participa pues gente de la televisión, porque ahí te dicen la profesión de cada uno, el arquitecto que había diseñado el edificio, en fin, y se ve ahí pues como pues eso, hay rencores pues también de tipo social, ¿no? Mira, que se cree más que yo, y en fin, empiezan ahí a mezclarse ahí una serie de historias que van haciendo que esto se vaya enrareciendo cada vez más, y al final hay unas batallas campales ahí en el edificio que en fin, lo veo más un libro de acción o de aventuras más que de ciencia ficción, la verdad, porque bueno, sí que es verdad que se supone que es un rascacielos pues muy moderno, que tiene guarderías para los niños, colegios, tiene un supermercado en la planta 10, otro en el 35, tiene una piscina también abajo en el 10 y otro, es decir, que tiene como zonas comunes y tiene como para autoabastecerse, para que no tengas que salir de ahí, ¿no? Me recordó, de hecho, hace poco vi un documental de un edificio creo que está en el norte de Canadá, allí casi en el frío, que se quedaron allí unos trabajadores que trabajaban, no sé si era en las minas, y luego se acabaron lo de las minas y toda aquella gente pues hicieron un pedazo de mole allá arriba, y ahí viven todos dentro del edificio porque hace muchísimo frío. Entonces, como hace tanto frío, han hecho una especie de como de micro sociedad en un edificio, un pedazo de bloque. Lo podéis encontrar por YouTube, lo encontré por ahí por YouTube un día zapeando y me resultó muy interesante, y era pues uno de estos chicos que va por ahí viajando y decía el edificio que es una sociedad, o sea, que como un país aparte. Digo, ¿y esto qué? Y me metí, me recordó muchísimo a esta obra. Lo que pasa es que estos sí que salen a trabajar, vuelven por la tarde, se montan fiestas por la tarde y luego por la noche cuando se arman todos los pitostis, ¿no? Ya empiezan ahí todas las venganzas y todos los rencores por las noches. Pero bueno, lo otro no, lo otro es un edificio allí en la nieve, ahí metido. La verdad es que estaba muy interesante lo del documental ese que os digo. Bueno, pero esto, el rascacielos, lo dejo en un 3 estrellas. Al final, ya os digo, más que ciencia ficción, es una premisa que, bueno, está bien, pero bueno, yo ya, cuando se cargan al primero, vamos, nadie llama a la policía, y son 1000 inquilinos los que viven ahí, 1000, y ninguno llama a la policía porque todos tienen rencor y orgullo y tal, no sé. Cosas poco creíbles, que ya sé que este hombre escribe muy bien, que este hombre es o sea, te monta unas premisas como para que te haga pensar, ¿no?, y te haga madurar lo que es la historia y hagas una analogía con la realidad. Tiene su parte de crítica social, vale, pero yo al final, ya os digo, ni ciencia ficción, ni cosas más de eso, de intriga, de acción, de cómo se le va la pinza a la gente en una situación así extraña, pero bueno, o poco más, tampoco. Y bueno, de una fácil lectura, muy ágil, te lo lees muy rapidito y muy bien, pero nada más, un 3 estrellas. Bueno, en segundo puesto, y también con 3 estrellas, pero bueno, este está mejor que los otros 3, es Chucky de John Wyndham. Chucky es la historia de un niño de unos 11 añitos, que, oye, o sea, tiene un amigo imaginario, y los padres pues lo escuchan ahí hablar él solo o con alguien, y llega un momento en el que empiezan ya a preocuparse.
La hermana menor de este niño también tuvo un amigo imaginario, pero bueno, se le pasó y es el típico amigo imaginario. Pero este amigo imaginario de Chucky es diferente, porque parece ser que le hace unas preguntas muy complicadas y muy extrañas para ser la imaginación de un niño, con lo que los padres poco a poco se van preocupando. De todas formas, llega un momento, los padres deciden que es mejor dejarlo pasar, porque si se le da importancia, a veces lo que puede ocurrir es que el niño se cierre en sí mismo y ya no no les diga la verdad, no sea transparente y le esconda a cosas, les mienta. Entonces prefieren a ver si, igual que hicieron con su hija pequeña, a ver si con este se le pasa el tema del amigo imaginario. Pero no es así y va a más. Y llega un momento en el que le llaman del colegio para informarles de que, bueno, de que el chico el niño, está teniendo unos logros académicos bestiales, que eso no puede ser, que si alguien le está enseñando cosas muy difíciles de matemáticas y cosas muy difíciles de pintura, ¿no? Y los padres dicen que no, que de hecho ellos en matemáticas, los dos han estudiado lo básico, pero que ninguno de los dos se dedica a ese. El caso es que, bueno, que este sí que tiene, por lo menos este sí que tiene una intriguilla más interesante. Es una novela de 154 páginas, es cortita, publicada en 1968, en el que lo único que puedo decir que no me ha gustado es que los acontecimientos son previsibles. A mitad de la novela ya sabes más o menos lo que va a ocurrir y que tiene muy escasa profundidad en los personajes. Pero salvo estos dos elementos, la historia está muy bien y es una novelita muy corta, que luego lo que es el avance del desarrollo, ese misterio de el Chucky, quién es, porque el Chucky es como se le llama a esa presencia invisible que habla con el niño, y luego el final está muy bien también. Por lo tanto, esta sí que ya es un 3-3, ya con mayúscula. No llega al 4 tampoco, porque tampoco es que sea, pero bueno, ya por lo menos sí que es una lectura, que es un libro de recomendada lectura para los amantes de la ciencia ficción y de las presencias y todas estas cosas. O sea que este está bien, muy bien. Para una lectura o así, está bien. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona de esta semana con 4 estrellas, es Quality Land 2. 2.0, que es la segunda parte de Quality Land, que os acordáis que fue mi primer 5 estrellas de este año. Bueno, enseguida me fui, compré esta segunda parte de la historia, que yo creo que va a continuarla, porque es que la verdad es que está muy chula y ha tenido muchísimo éxito en toda Europa, y creo que, bueno, que es otra joya, otra maravilla. Él lo deja en un 4 y no lo subió a un 5 porque en esta ocasión es todo igual, es decir, todos son los mismos personajes. Peter sin empleo sigue siendo el protagonista, pero ahora en esta segunda quizá le ha dado un poquito más de importancia a la acción de la trama, a momentos de acción, que lo que es ese análisis crítico y esas descripciones que te hace de la sociedad, que es lo que me maravilló y me sorprendió de la primera parte. Pero bueno, de todas formas, ya os digo, la continuación lógica de la primera parte, donde muchas de las cosas que ocurrían en la primera parte aquí luego se van a desarrollar, e incluso algunas se van a completar o a solucionar, ¿no? Así que bueno, pues ya os digo, Peter sin empleo, porque ahí en este futuro distópico se supone que nuestro apellido es el empleo que tenemos, y Peter no tiene empleo, así que es Peter sin empleo. Adquiere puntos porque esto va por niveles. Ya consiguió bastantes puntos en la primera, pero bueno, ahora en la segunda ha conseguido más puntos, hasta el punto de que, bueno, de que ya le están como se hizo muy famoso por enfrentarse a las grandes corporaciones en la primera parte, pues ahora quieren que sea un candidato, ¿no?, para las elecciones. Así que bueno, ya veréis cómo se desarrolla. Kiki, Kiki es una amiga suya, que es una hacker súper especializada y que tiene también una vida ahí muy complicada. Luego la relación que tiene con sus androides, porque Peter sin empleo era un ingeniero o robótico que reparaba las máquinas que estaban prohibidas. No se podía reparar las máquinas por lo de la obsolescencia programada, porque los capitalistas quieren vender, entonces no quieren que reparen las cosas. Entonces a este le daba mucha pena que ya androides que tenían como vida propia, que se desecharan ahí en la basura, entonces los escondía en plan ilegal en su casa, los reparaba ilegalmente y se los quedaba. Entonces eran como, o sea,
y está muy gracioso porque algunos simplemente son como traumas psicológicos que tienen y les hace como sesiones de estas de ¿cómo se dice? De psicoanálisis, ¿no? O sea, a los robots para que pasen sus traumas, o sea que es muy gracioso y está muy bien. Ya os digo, no voy a contar mucho más porque es una segunda parte, aunque sea una continuación y no tenga mucho que ver con la primera, pero muchas veces en las segundas es más fácil hacer spoiler, así que bueno, no os voy a hablar mucho porque prefiero que leáis la primera parte, que es la base de todo lo que ocurre después. Pero ya os digo que es otra joya que me ha encantado y que bueno, que si sacan una 3.0 de cabeza voy, porque esto es, vamos, desde hace tiempo, hacía mucho tiempo que no había leído ciencia ficción tan original como esta, porque esto es todo lo que a mí me gusta. Tiene una parte cyberpunk, una parte del transhumanismo, que es el transhumanismo es como el solucionar los problemas de la naturaleza y del hombre con máquinas, o sea, con tecnología, ¿no? Entonces, expansiones de tecnología, de aplicaciones, etcétera. Entonces, se coge por ese camino del transhumanismo, mete muchísima crítica social, mucha crítica del modelo económico y luego, tiene luego la parte o sea, la crítica social, la parte de tecnológica y luego el humor, que es que te partes porque él era humorista de esto de monólogos allí en Austria, en su país, en Alemania Oriental, que hoy vamos en Berlín. Y bueno, y ya os digo que es una maravilla de libro y te ríes, te hace pensar y luego también te hace imaginarte un futuro con máquinas, como se coja el camino del transhumanismo, pues lo que puede ocurrir en un futuro que más que utópico puede ser distópico, pero vamos, de una forma muy simpática, que a veces te hace disfrutarlo y imaginarlo mejor que si te metes ahí en una historia muy oscura y muy tétrica, ¿no? Así que bueno, otro súper recomendado, 4 estrellas. Y bueno, y si no habéis leído el primero, ya os digo, tenéis que leerlo y luego ya seguir con este, porque bueno, vais a sumergiros en el maravilloso mundo tecnológico y de la sociedad del futuro que nos propone Mark Owe Kling. Pues bueno, este sería mi joya de la corona de esta semana. Y bueno, como habéis visto, pues bueno, un poquito flojita esta semana, salvo el primero y el de Chucky también estaba bien, pero bueno, los otros pues más flojitos, ya no. O me estoy haciendo muy, muy exigente con la ciencia ficción, o bueno, la verdad es que no estoy viendo así últimamente cosas muy interesantes, salvo de golpe porrazo te sale este pedazo de bicharraco de Quality Land, pero salvo esta joya, lo demás, pues cositas que bueno, que no pasan nunca del 3. Así que bueno, a ver si en la siguiente tenemos más suerte y descubrimos títulos diferentes y mejores. Así que pues nada, sin más, me despido de vosotros esta semana. Gracias por haberme visitado en el canal otra semana más y os deseo una semana de hermosas lecturas y nos vemos el lunes de la semana que viene, pues con un book haul. Me parece que es un mega book haul de Alianza Editorial, o sea que creo que va a ser algo muy interesante y os gusta bastante. Estoy viendo que os gusta más los book haul a veces que las reseñas. En fin, os gusta ver a ver qué es lo que he cogido. Y si pongo lo de mega book haul, mejor. Es decir, si en lugar de 5 me traigo 10, mejor. Cuanto más mejor. Así que pues nada, este lunes un mega book haul de Alianza Editorial. Muchas gracias, de verdad, una semana más por visitarme y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.